Pues Gonzalo Rodríguez Faile es un empresario, yo diría, ¿no? Porque me he dedicado al mundo de la empresa desde que terminé los estudios y la época de formación. Vamos a ver, estudié Derecho y después hice un máster en Harvard, un MBA para prepararme en los temas empresariales. Estuve ahí 2 años y en el año 81 pues monté un grupo de empresas en Estados Unidos inicialmente, y durante 30 años pues me dediqué al mundo empresarial. Lo que pasa es que tuve la fortuna de que me fue bien y me empecé a preguntar a una cierta edad, bueno, si a pesar de que había hecho todo lo que tenía que hacer para de alguna manera ser feliz en la vida, tener éxito en el mundo empresarial, tengo 6 hijos estupendos, todo fenomenal, ¿por qué tenía todavía momentos de preocupación, angustia, momentos de falta de paz? Y me di cuenta, como digo en el prólogo del libro que escribí al respecto, que la cultura actual pues no tenía soluciones, ¿no? para esos problemas, y entonces decidí investigar muchas cosas, ¿no? Sobre el conocimiento, sobre las nuevas ciencias, sobre lo que habían dicho los sabios a lo largo de la historia de la humanidad, y me di cuenta que estaba emergiendo un nuevo paradigma, ¿no? Una nueva manera de ver el mundo y la realidad y el ser humano, que era importante conocer y que era sobre todo importante dar a conocer, ¿no? Porque pensé que podía ayudarle a las demás personas tanto como había ayudado a mí, ¿no? Conocer esos temas. Y entonces decidí vender todas las empresas que había creado y decidí dedicar el resto de mi vida pues a estos temas, ¿no? Y por eso estamos aquí. Bueno, yo diría que hasta hace poco hemos vivido toda la humanidad inmersos en lo que yo llamaría un paradigma clásico, ¿no? Que viene de la física clásica, que intenta de alguna manera, que ve el mundo de alguna manera, ¿no? Como una colección de objetos separados, suspendidos en el espacio y con poca relación entre ellos, ¿no? Claro, esa manera de ver la vida pues ha producido que en los últimos 2000 años la humanidad ha estado fundamentalmente en guerra, ¿no? Porque ante un paradigma materialista pues parece que lo necesario es sobrevivir, ¿no? Sin embargo, está, en mi opinión, ¿no? Por segunda vez en la historia de la humanidad, habiendo un cambio de contexto, ¿no? Y ese cambio de contexto afecta fundamentalmente a las 2 preguntas más importantes de la filosofía a lo largo del tiempo, ¿no? Que es ¿quién soy yo y para qué estoy aquí, ¿no? Ante ese paradigma clásico, mecanicista y materialista, pues se está abriendo paso otro paradigma, ¿no? Que por primera vez incluye todas las realidades espirituales sin tener que abandonar la racionalidad, ¿no? Para creer en ellas, por tantos datos que tenemos ahora que lo confirman, ¿no? Creo que es muy importante ampliar el contexto, ¿no? Porque si no se amplía el contexto, no se resuelven los conflictos, ¿no? Y yo creo que este nuevo paradigma tiene el potencial de resolver una serie de conflictos y problemas que la humanidad ha tenido hasta ahora y al que no encontrábamos buenas soluciones, ¿no? Entonces, yo diría que este nuevo contexto lo que está demostrando es que la realidad, digamos, sutil, y digo la palabra espiritual no en el sentido religioso, sino en el sentido de sutil, de no perceptible por los sentidos, pues está ahora mismo ayudando a que podamos contestar esas 2 preguntas de otra manera, ¿no? Fíjate que en el paradigma antiguo, si yo te pregunto qué es un ser humano, pues hubiéramos dicho algo así como que es un cuerpo físico con mente, y si tienes formación religiosa dirías y además tiene un alma, ¿no? Mientras que este nuevo paradigma ve al ser humano fundamentalmente como un alma que está teniendo una experiencia física para crecer, ¿no? No como un ser físico que tiene una experiencia espiritual, sino como un ser espiritual que está teniendo una experiencia física, y eso cambia mucho las cosas en nuestra mente, ¿no? No solo sobre el ser humano, sino sobre la realidad cosmológica, todo está cambiando, ¿no? Fíjate que ahora la consciencia es el ámbito de investigación más importante de la ciencia, ¿no? Entre otras cosas porque todos los científicos estaban enterados del enigma cuántico, ¿no? Y el enigma cuántico consiste en preguntar, ya sabes que ahora están diciendo que el átomo no es un sistema solar en miniatura, como me dijeron a mí en el colegio, ¿no?
sino más bien que el electrón es una onda de probabilidad que solo se colapsa en una bolita de materia cuando hay un observador que lo manda a colapsar, ¿no? Entonces, de alguna manera, están intentando interpretar ese enigma cuántico, ¿verdad? Y la mejor interpretación que hasta ahora están teniendo los especialistas es que es la consciencia, ¿no?, la que colapsa la función de onda del electrón, ¿verdad? Eso realmente es importantísimo conocer porque eso quiere decir literalmente que todo lo que aquí ocurre de alguna manera está dirigido, ¿no?, por esas dimensiones de más alta vibración y que tienen más información y que de alguna manera dirigen todo lo que ocurre en las dimensiones inferiores, ¿no? Fíjate que han demostrado los científicos que todo lo que existe en el universo está hecho de energía más información o energía informada, y también parece que están demostrando que nunca vamos a encontrar la materia y la energía oscura que aparentemente representa el 90%, ¿no?, del peso del universo, porque están diciendo que esa materia y energía oscura no es tal, sino que más bien pueden ser nuevas dimensiones, ¿no? Entonces, una nueva dimensión es como un nuevo mundo, ¿no?, donde la energía vibra más rápido y por eso puede contener más información. Ya sabes que la energía es el contenedor de la información y cuanto más vibra, ¿no?, más rápido vibra la energía, más información puede contener, ¿no? Con lo cual tenemos que acostumbrarnos a pensar que el 90% del peso del universo está hecho de dimensiones no físicas, o sea, pensamiento y consciencia, ¿no?, y que por lo tanto el universo físico pues es solo un 10%, ¿no?, de lo que es el universo total, y eso da una realidad incontrovertible, ¿no?, al mundo espiritual, y creo que esto va a ser muy importante para los seres humanos entenderlo así, ¿no? Evidentemente a nadie se le escapa que es muy diferente que yo me vea como un cuerpo físico, una mente que además tiene un alma, que como un alma que está teniendo una experiencia de aprendizaje, ¿no? Porque entonces todo lo que ocurre en el mundo de la tercera dimensión, en el mundo físico, pues tiene una importancia más relativa y puede ayudar al ser humano a vivirlo todo con una mayor paz interior. Y claro, si hay más paz interior, hay más paz exterior, que es el problema del mundo hoy. Con lo cual yo tengo bastante esperanza en que este nuevo contexto, este nuevo paradigma, esta nueva manera de ver la realidad, de alguna manera ayude al ser humano a alcanzar más paz interior y por lo tanto más paz colectiva, ¿no? Y en eso estamos. Bueno, realmente lo que me parece a mí muy interesante, ¿no?, de esta nueva visión es que ha venido iniciada por la ciencia, ¿no? Y eso hace más fácil explicar eso a las personas que, lógicamente, quieren entender las cosas y que son racionales y que no quieren abandonar la racionalidad, ¿verdad?, para tener una mejor visión de quiénes son ellos y cuál es el motivo de su existencia, ¿no? Fíjate que los filósofos antiguos, por ejemplo, San Buenaventura en Occidente o Nagarjuna, ¿no?, en Oriente, ¿no?, por poner dos ejemplos, siempre han dicho que los seres humanos tenemos como tres ojos, ¿no?, tres maneras digamos, de alcanzar el conocimiento, ¿no? Hablan del ojo de la carne, ojo de la ciencia, ¿no? Hablan del ojo de la mente y hablan del ojo de la contemplación, por así decirlo, ¿no? Entonces, fíjate que en el pasado solo unos pocos seres humanos que habían desarrollado el ojo de la contemplación, pues de alguna manera habían sido capaces de salirse de este paradigma materialista, ¿no?, para instalarse, ¿no?, en un paradigma más espiritual, ¿no?, de la existencia. Sin embargo, el hecho de que la ciencia en los últimos años esté acompañando lo que han dicho los místicos a lo largo de la historia de la humanidad, creo que va a tener un efecto importantísimo, ¿no?, en la mente de las personas, que van a poder, por primera vez, digamos, a un nivel de conciencia inferior de lo que estaban esos sabios antiguos, pues poder aceptar en sí mismos, ¿no?, esta visión del mundo y este paradigma. Claro, tenemos que tener en cuenta también que cuando hablamos de ciencia hay como dos concepciones diferentes de la ciencia, ¿no? Y es importante aclarar esto para que la gente no se confunda, ¿no? Por un lado, tenemos la idea de la ciencia empírico-analítica, ¿verdad?, para la cual solo es ciencia aquello que pueda ser experimentado, ¿no?, y que pueda ser experimentado por los sentidos o sus extensiones, por ejemplo, un microscopio o un telescopio, ¿no?
Sin embargo, las realidades que están investigando, ¿no?, como la consciencia, no son objeto todavía de posible experimentación. Pero claro, si nos limitamos, ¿no?, a lo que es la ciencia empírica analítica, pues entonces tendríamos que afirmar que las matemáticas no son una ciencia, o la psicología positiva tampoco lo es, ¿no?, porque nadie ha podido pesar o medir un número o una emoción, ¿no? Y sin embargo, cuando todos aceptamos, ¿no?, que las matemáticas pues son científicas, ¿no?, pero sin embargo las matemáticas, por ejemplo, pertenecen al segundo ojo, ¿no?, al ojo de la lógica y la razón, insisto, porque su validez depende de su coexistencia lógica, no de que podamos pesar o medir, ¿no?, un pensamiento, una emoción o un número. Por lo tanto, quiero puntualizar que estamos hablando de ciencia en el sentido amplio de la ciencia, ¿no? Y el sentido amplio de la ciencia es aplicar el método científico a todo tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos hablar de ciencias físicas, ¿verdad? Serían empíricas, pero podríamos hablar de ciencias de la mente o incluso de ciencias de la contemplación, ¿verdad? Siempre que aplicáramos el método científico de inducción, comprobación y replicabilidad de resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido de la ciencia amplia, es en lo que yo estoy diciendo que la ciencia hoy está ofreciéndonos, ¿verdad?, una nueva visión. Además, esa nueva visión es integral, porque, claro, en un universo donde todo estaba fragmentado y era mecanicista, pues tenía sentido estudiar las cosas por parcelas, ¿no? Y por eso tenemos medicina, arquitectura, derecho, tal, ¿no? Y cada uno es especialista en una parcela, ¿no? Pero un universo donde como nos están presentando hoy, donde todo está unificado, interconectado, tiene menos sentido, ¿no?, segregar el conocimiento por parcelas, y al revés, lo que tenemos que hacer es intentar integrar esos tres ojos, lo que cada uno de esos tres ojos ha dicho sobre la realidad a lo largo del tiempo. Y lo que vemos hoy es que muchas disciplinas del saber, por ejemplo la física cuántica, la matemática a través de la teoría del caos, la dinámica no lineal, la psicología transpersonal, la filosofía integral, la epigenética, todas están confluyendo, ¿verdad?, desde distintos ángulos en una visión novedosa de la realidad, que es la que hemos comentado antes, ¿no? Y entonces creo que estamos haciendo unos grandes avances, además necesarios, porque fíjate que, aunque ahora hablaremos de ello, supongo, los niveles de conciencia de la humanidad deben ir paralelos al desarrollo tecnológico. O sea, solamente habría que apuntar, pues, qué hubiera pasado, ¿no?, si Hitler hubiera tenido bombas atómicas, por decir algo, ¿no? Entonces, fíjate que el universo va regulando, que el avance en la conciencia va paralelo al avance de la tecnología, ¿no?, para que la podamos usar de manera útil para la humanidad y no destructiva. Entonces, fíjate que están diciendo los expertos de inteligencia artificial, por poner un ejemplo tonto, ¿no?, que es muy probable que dentro de 20 años un gran porcentaje de la humanidad, calculan que hasta el 80%, ¿no?, pues pueda estar en paro, ¿no?, porque claro, la inteligencia artificial va a hacer posible unos procesos mucho más eficientes, ¿no?, sin la intervención del ser humano en muchos de los trabajos actuales. Y yo me pregunto, al nivel de conciencia actual de la humanidad, cuando el 80% de la humanidad esté en paro, ¿qué va a pasar? Si no subimos el nivel de conciencia, no podemos acomodarnos, ¿verdad?, a las nuevas tecnologías. Ten en cuenta que si ha habido una constante en la historia de la humanidad en los últimos 2000 años, ha sido la guerra. Primero física, en Europa hasta hace 70 años, ¿no? Y cuando no es física, pues es verbal o mental. Y entonces la guerra de los partidos políticos, la guerra de las empresas, la guerra, ¿no?, en general, ¿no? Y claro, con el 80% de la humanidad en paro y 16 horas al día a tu disposición, o cambiamos de nivel de conciencia o esto no va a acabar bien, ¿no? Y yo creo que por eso se está dando al mismo tiempo, que es el mismo tiempo que está dando el avance en la tecnología, pues está produciendo un proceso, ¿no?, en el conocimiento, ¿no?, en el ser humano, incluso en la visión de la realidad, que es la única posibilidad, en mi opinión, de que podamos cambiar de mentalidad colectiva y, por lo tanto, cambiar las motivaciones básicas, los propósitos básicos del ser humano y comprender que estamos aquí para crecer y para evolucionar y para ayudar a otros a crecer y que otros nos ayuden a nosotros, no para competir y guerrear, ¿no? Y eso es un poco lo que este paradigma va a dejar claro, en mi opinión, y en el que tengo puestas muchas esperanzas, ¿no? Yo creo que lo que pasaba antes en la humanidad es que, de alguna manera,
nosotros ya habíamos tenido suficientes sabios y maestros espirituales a lo largo de la historia de la humanidad, Jesucristo, Buda, Gandhi, no sé, Lao Tse, San Agustín, o sea, puedo citar muchísimos, ¿no? Curiosamente, cuando tú estudias lo que han dicho todos ellos, te das cuenta de que tanto sean de Oriente como de Occidente, que tengan distintas maneras culturales de expresar el mensaje, pero el mensaje es esencialmente el mismo, ¿no? Fíjate que ya dijo Teilhard de Chardin que todo lo que asciende converge, ¿verdad? Y por lo tanto, arriba del nivel de consciencia, las cosas se ven de una manera muy semejante. Creo que lo que esto va a permitir a la humanidad es lo siguiente, ¿no? Fíjate, cuando yo era un hombre más joven y yo escuchaba algunas de las enseñanzas de estos maestros, por ejemplo, como estamos en Occidente, pues citaré el Evangelio, ¿no? Y yo recuerdo que en el Evangelio se dice, si te agreden o te ofenden, pon la otra mejilla, ¿no? O se dice, busca el reino de Dios interior y todo lo demás se dará por añadidura. Cuando yo era un hombre más joven y escuchaba las enseñanzas, mi mente era un obstáculo para poder vivirlas, ¿no? Porque yo pensaba, si pongo la otra mejilla me asesinan. O pensaba, si yo no voy a Harvard y trabajo mucho y tal y cual, a ver quién paga la factura de mis hijos, dónde está la añadidura, cómo se produce todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, teníamos unas enseñanzas que eran válidas, pero teníamos un contexto mental que a todos nos hacían difícil el poder vivirlas en la vida, ¿no? Y claro, si no las vives en tu vida, pues sirve de poco, ¿no?, tener el conocimiento intelectual del asunto, ¿no? Entonces, yo creo que este paradigma lo que va a hacer es que las personas van a darse cuenta mucho más rápidamente que esas enseñanzas no son simplemente teóricas o espirituales para que llegue un momento en que, de alguna manera, el alma de cada uno se salve de una manera o de otra, ¿no? Sino que más bien vamos a poder comprender que esas enseñanzas es la forma más práctica de vivir la vida, ¿no? Fíjate que otra enseñanza también occidental del Evangelio es cuando Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Pues claro, eso no solo se aplica a las personas, sino a las ideas y a todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que la validez también de un paradigma, un contexto, un punto de vista, claro, es el bienestar personal y colectivo, ¿verdad?, que pueda traer al mundo, ¿no? Porque claro, si no funciona, si no vale para nada, pues entonces no es bueno, no es verdad, no sirve, ¿no? Lo que es verdad sirve, funciona y se comprueba, ¿no? O sea, y por lo tanto creo que este nuevo paradigma va a permitir al ser humano, pues eso, vivir las enseñanzas espirituales de una manera cómoda y fácil, porque te vas a dar cuenta que es lo mejor que puedes hacer para tener buenos resultados en la vida. Claro, para poder comprender esto, tenemos que comprender lo que está diciendo la ciencia ahora, es decir, que la consciencia colapsa el electrón, eso nos lleva a un cambio en nuestra idea de la causalidad, ¿verdad? Porque yo antes pensaba, cuando era más joven, que en el mundo de la forma, la tercera dimensión, era un mundo de causa y efectos. Y ahora me di cuenta que es solo de efectos, que la causa está siempre arriba, ¿no? Cuando digo arriba, digo en las dimensiones de más sabiduría, de más información y de más alta vibración. De alguna manera esto nos lo han dicho siempre los sabios y los místicos, porque otra vez más en el Evangelio Jesucristo nos dice hasta el último pelo de tu cabeza está contado, ¿no? Pero claro, no teníamos un marco mental donde pudiéramos comprender en profundidad esa enseñanza. Ahora sí, ahora sabemos que la consciencia colapsa el electrón, sabemos que la consciencia tiene unos códigos para hacer eso, a esos códigos lo llamamos las leyes universales, que no es lo mismo que las leyes físicas, porque la gravedad es una ley física, existe aquí, pero no existe en el espacio. Las leyes universales existen en todo el universo, en todo momento y en todo lugar, y nada puede ocurrir fuera de la ley. Claro, da mucha más paz y tranquilidad saber que los eventos, ¿no?, digamos, del mundo de la forma, están de alguna manera causados por esas dimensiones que cometen menos errores que nosotros y que de alguna manera regulan, ¿no?, la evolución de las almas, ¿verdad?, que es lo que somos los seres humanos, y podemos afirmar, pues, que la visión que nos están dando hoy es que todo esto, ¿verdad?, que nos rodea, todos los mundos físicos, son escuelas de almas. Claro, yo comprendo que todo esto, la primera vez que alguien lo escuche, pues va a ser un poco chocante, ¿no?, porque es lo que me pasó a mí la primera vez que lo escuché y tuve que meterle, pues, muchas miles de horas, ¿no?, de investigación, de comprobación, pues para estar cómodo con estas ideas. Pero lo que sí podemos hacer todos es abrir una ventana hipotética en la mente y decir, bueno,
Todavía no sé si lo que se está diciendo aquí es verdad o no es verdad, pero lo que sí sé es que si fuera verdad, claro, cambiaría la vida a todo el mundo, ¿no? Y la manera de enfocar la realidad y de... Incluso cambiaría nuestra intención, ¿verdad? Porque si sabemos que estamos aquí para pasar cursos del alma de alguna manera, y supongo que ahora hablaremos de ello también, pues todas nuestras motivaciones, todos nuestros propósitos, pues pueden cambiar un poco, ¿no? Porque acuérdate que hay un refrán en Estados Unidos que dice que donde se pone la atención se expande, ¿no? Entonces, quizá el crecimiento de nivel de conciencia lento que ha tenido la humanidad hasta ahora también ha venido del hecho de que no sabíamos dónde poner nuestros esfuerzos, nuestra atención, y mucha de la humanidad pues ha estado poniendo su esfuerzo pues en guerrear o en competir o en sobrevivir. Eso no causa un crecimiento espiritual eficiente necesariamente, ¿no? Y entonces, quizá cuando tengamos más claro quiénes somos y para qué estamos aquí, pues podamos empezar a ser más eficientes en el proceso de crecimiento espiritual, ¿no? Fíjate, estábamos hablando antes, te voy a contestar esa pregunta dando un pequeño rodeo al principio, ¿no? Estábamos pensando antes hablando antes de que existe lo que llamamos el enigma cuántico, ¿no? Y que eso fue el famoso experimento de la doble ranura, ¿no? De la física cuántica, que ha cambiado tanto, ¿no?, nuestra manera de ver la realidad. Claro, el enigma cuántico ha tenido una serie de interpretaciones a lo largo de la historia. Primero se habló de la interpretación de Copenhagen, como todos sabéis, y luego vino la interpretación de que todo ocurría al azar, ¿no? Ese colapso del electrón por parte de la consciencia, pero los expertos han abandonado esas interpretaciones, entre otras cosas porque no funcionan bien las matemáticas. Ya dijo Einstein, Dios no juega a los dados, ¿no? Entonces, digamos que hoy en día tenemos dos interpretaciones de ese enigma cuántico que pueden ser válidas. Una es la famosa de los universos paralelos, que la han postulado Wheeler y Everett, son dos físicos americanos muy famosos, y que prácticamente dice que si en este universo se colapsa el electrón en un sitio y en un lugar, pues en otros universos paralelos se colapsa en todas sus posibilidades. La segunda interpretación que se ha dado y que nosotros aceptamos como más probable es la que comenté antes, de la interpretación de la consciencia colapsando el electrón. Entonces, las matemáticas funcionan en ambas interpretaciones y, por lo tanto, ambas pueden ser posibles. Lo que pasa es que cuando aplicamos los tres ojos del conocimiento al problema del enigma cuántico, nos damos cuenta que si los ojos de la carne nos ofrecen dos posibilidades, entonces podemos ir a mirar qué ha estado diciendo el ojo de la mente y el ojo de la contemplación al respecto durante todos los siglos anteriores, ¿no? Y creo que es evidente que quizá sea más probable, pues, una vez que apliquemos los tres ojos del conocimiento al problema del enigma cuántico, la interpretación de la consciencia colapsando el electrón, ¿no? O dicho de otra manera, la ciencia dentro de la consciencia. Hoy se ve la consciencia como la creadora de toda la manifestación en el mundo de la forma y además el marco en donde se produce toda manifestación, ¿verdad? Entonces, claro, si volvemos a la idea de que el nuevo paradigma nos está diciendo que el ser humano es un alma en evolución, ¿verdad? La pregunta tuya es muy correcta, cuáles son las asignaturas que el alma tiene que aprobar, ¿no? Entonces, si vamos a un colegio de la Tierra, vemos que la asignatura la sabemos todos, por las que sean, ¿no? Física, matemática, geografía, en fin, lo que sea, ¿no? Que los chicos tienen que aprobar, pues, para ir pasando de curso. En el caso del alma, esas asignaturas podríamos decir que son los niveles de consciencia, ¿no? O sea, la existencia de los niveles de consciencia, aunque ya ha sido tratada desde muy antiguo, ¿no? Desde Plotino, y muchos autores han hablado de ella, Aurobindo, Wilber actualmente, hasta Teilhard de Chardin, otros muchos, ahora realmente ha sido de alguna manera más estudiada por la ciencia, ¿no? Y aunque no tenemos mucho tiempo y hay que explicar esto brevemente, te puedo decir que esto es 1 metro, son 100 centímetros y 1000 milímetros también, y por lo tanto voy a darte una breve explicación de esos niveles de consciencia considerados de metro en metro, ¿no? Para ir rápido, sabiendo que hay muchos subniveles dentro de los niveles, ¿no? Entonces se puede afirmar, o dicen los expertos, que en todos los planetas, que son donde haya vida, o vida inteligente, que son escuelas de almas, ¿verdad? Y entonces parece ser que en todos esos sitios conviven 3 niveles de consciencia, ¿no?
que suele ser la manera aparentemente más eficaz para que las almas puedan aumentar su comprensión, digamos, de la manera más rápida, ¿no? Podríamos decir que los niveles más bajos son entrenadores, los niveles medios son donde hay más número de individuos en las sociedades y los niveles altos sirven de atracción o de inspiración a esos niveles más bajos, ¿no? Igual que en un colegio, pues los niños de COU, de alguna manera, pues pueden enseñar cosas a los niños de párvulos, ¿verdad? Y la mayor parte del colegio pues está en el bachillerato medio, ¿no? De alguna forma, en cuanto a número de alumnos, ¿no? Entonces, podríamos decir que el nivel más bajo que se da ahora en la Tierra es el nivel 2 de consciencia, ¿no? El 1 ya no se da, se dio, pero ya no se da. El 1 era aquel nivel donde no había ninguna sensibilidad por el sufrimiento ajeno, entraban los ejércitos, los poblados, asesinaban a los niños, violaban a las mujeres, en fin, era la barbarie máxima, ¿no? Ahora, el nivel más bajo que se da es el nivel 2. El nivel 2 tiene 3 características, dicen los expertos. La primera es que los conflictos, como vemos, se resuelven por la violencia física, ¿verdad? Al Capone no te pone una demanda, te manda a matar. La segunda característica es que los sistemas de gobierno son dictatoriales y la tercera característica es que no generan mucha tecnología, o sea, la usan, la compran, pero no la generan ellos. Y ahí pues dicen los expertos que puede estar el 25% de la humanidad y son los que crean todos los problemas cuando salimos en el telediario, pues asesinatos, trata de blancas, tráfico de drogas, terrorismo, en fin, todo eso es nivel 2 de consciencia ligado a la violencia física, ¿verdad? Luego el siguiente nivel es el nivel 3, dicen los expertos, y en el nivel 3 pues se dan 3 características principales. Los conflictos ya no se resuelven por la violencia física, sino por la violencia verbal o mental, y se empieza a llegar a acuerdos, ¿no? Y a aprender a llegar a acuerdos. La segunda característica es que sí se genera mucha tecnología, evidentemente no es lo mismo ir a Londres o a Nueva York o a Singapur, ¿verdad?, que ir a Somalia o a otros países donde te vas a encontrar aeropuertos, ni wifi en las calles, ni nada de eso. Y en tercer lugar, los sistemas de gobierno son democráticos, ¿verdad?, que siguen siendo violentos porque es el gobierno de la mayoría sobre la minoría y además tienen el inconveniente de que intentan de alguna manera elegir la sabiduría a través de votar y eso no se puede hacer, la sabiduría se reconoce o no, pero no se vota, ¿vale? Entonces, en esos dos niveles, 2 y 3, está hoy por hoy el 95-96% de la humanidad y por eso tenemos los problemas que tenemos. Tenemos que decir que esos dos niveles, el 2 y el 3, tienen una característica en común, y que es que la principal motivación del ser humano que está en ese nivel de consciencia es obtener. Como no está lleno, quiere llenarse de cosas de fuera, y entonces todos intentamos obtener cosas de fuera para encontrarnos bien. Y me diré, ¿qué cosas son esas? Pues las que todos sabemos: dinero, poder, sexo, relaciones, juguetes, etcétera, ¿no? Ya cuando estás en el tercero alto, ¿verdad?, empieza a haber una mezcla de intención entre obtener y servir, y entonces las personas con el dinero que les sobra o con el tiempo que les sobra pues pueden hacer fundaciones, ayudar a la sociedad, etcétera. Pero su intención básica, predominante, a esos niveles sigue siendo el obtener, ¿no? Donde aparentemente se produce el gran cambio cuántico es cuando la gente entra en lo que llaman el cuarto nivel de consciencia, ¿no?, que es el último que se dicta, por así decirlo, aquí en este planeta, ¿no? Ese cuarto nivel de consciencia tiene 3 características básicas que lo hacen diferente a los otros dos. Por ejemplo, los sistemas de gobierno no se eligen, no son dictaduras y no se eligen democráticamente, sino que son de consenso. Se reconoce la sabiduría y las personas tienen funciones, pero no cargos o privilegios, no sé si explico, ¿no? La segunda característica es que se generaría mucha tecnología, pero no se hace en la práctica porque la gente que está al cuarto nivel está más interesada en el servicio que en la producción de lo que sea, ¿no? Y la resolución de conflictos ya no es un problema a ese nivel, porque no se hacen ni por la violencia física, ni por la violencia verbal, ni teniendo que llegar a acuerdos, sino que cualquier duda o conflicto que se produzca se resuelve por lo que se llama el punto de ley, ¿no? O sea, qué es lo más conveniente o qué es lo que es el de más elevado nivel de consciencia, ¿no? Porque no hay que llegar a acuerdos porque nadie quiere ningún pedazo de la tarta, por así decirlo, ¿no? Entonces, esas son las asignaturas, por así decirlo, que el alma tiene que aprender, ¿no? Fíjate que lo que esto nos está mostrando es que, claro, nosotros cuando veíamos antes gente tipo Al Capone o lo que sea, ¿no?, por poner un ejemplo tonto, ¿no?,
siempre hemos pensado en que eran malos, ¿no? Y ahora nos damos cuenta de que más que maldad, el problema está en la ignorancia, ¿no? Y por lo tanto, una vez que el alma va llenando su archivo de información, ¿no? Pues esa ignorancia va decayendo, ¿no? Y fíjate que quizá podamos afirmar que la mayor diferencia entre un personaje como Teresa de Calcuta o Gandhi, porque esto no tiene nada que ver con confesiones religiosas o culturales, sino con nivel de consciencia, ¿verdad?, que es transversal a todo, pues estas personas son lo que son más que nada porque tienen un alma que ha tenido más experiencias, que ha pasado por más cursos, ¿no? Cuenta que una de las cosas que ahora la ciencia parece que está postulando es que podemos empezar a hablar de la experiencia sucesiva del alma, ¿no? Fíjate que en esto creo que es unos los puntos donde quizá menos han acertado las distintas filosofías, tanto orientales como occidentales, ¿no? Las orientales creían en la reencarnación, las occidentales no, pero yo creo que al final este es un tema que tiene que resolver la ciencia. No podemos en esto hacer errores categoriales, no se puede decidir qué ocurre con el alma después de la muerte, nada más que a nivel científico, en mi opinión, ¿no? Y tenemos que esperar lo que nos diga la ciencia al respecto, lo demás pueden ser opiniones, ¿no? Pero aparentemente los mejores datos que tenemos a través de las regresiones, a través de las experiencias cercanas a la muerte, que están estudiando mucho, es que parece ser que la purificación del alma, o sea, la evolución del alma, incluye la posibilidad de que el alma vaya a poder tener distintos cuerpos físicos, ¿no? Distintos vestidos a lo largo del tiempo, ¿no? Fíjate, los sabios en la antigüedad siempre han hablado del salón de las 1000 vidas, ¿no? Como si de alguna manera hicieran falta 1000 existencias, ¿no? en el reino humano para que un alma pueda evolucionar, pues, de un Al Capone o de un Attila el Uno, ¿no? O de un Hitler a un Gandhi o una Teresa de Calcuta, ¿no? Claro, si lo vemos así, eso también nos da más paz, ¿verdad? Porque todo lo que sea despolarizar la mente, ¿no? Aunque hablaremos quizá de eso después, pues también ayuda, ¿no? A comprender, a tener más paz, a darnos cuenta de las dificultades a veces insalvables, ¿no? Que tienen los niveles de consciencia inferiores. Fíjate que lo explicamos bien en el libro, pero han demostrado que el funcionamiento del cerebro es muy diferente según el nivel de consciencia, ¿no? Y que el nivel de consciencia es la causa primaria de todos los problemas de la humanidad. Por lo tanto, esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de crear, pues, programas y soluciones para que haya más paz en el mundo, ¿no? Y creo que es una información muy interesante, porque hasta que no comprendíamos en profundidad cómo funcionaban los niveles de consciencia, no podíamos ofrecer soluciones eficaces, ¿no? Para los problemas en el mundo, porque no resolvíamos la causa primera, ¿no? Te voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Pero a mí me han preguntado muchas veces, pues porque mi actividad empresarial tenía que ver con el mundo financiero y con el mundo económico, ¿por qué creía yo que había habido una crisis tan importante en España en los últimos años, ¿no? Y cuando yo preguntaba a la gente, ¿y tú por qué crees que ha ocurrido, ¿no? Muchos me daban razones válidas pero insuficientes, ¿no? Me decían, bueno, porque ha habido mucha corrupción, o mucho paro, o mucha deuda, o mucho lo que sea. Y todo eso es verdad, nada de eso es mentira. Pero tenemos que darnos cuenta que todo eso es producto del nivel de consciencia de la población. Si toda la población en España hubiera sido como Gandhi o Teresa de Calcuta, por así decirlo, en cuanto a su nivel de consciencia, pues no hubiera habido ni mucha corrupción, ni mucho paro, ni mucha deuda, ni mucho nada de eso, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que la causa primaria, ¿verdad?, de todos los problemas en el mundo está en el nivel de consciencia de la población. Las crisis son, por ejemplo, mucho más gordas y duraderas en Venezuela que en Suiza, por decir algo, ¿no? Y entonces tenemos que buscar la solución en los niveles de consciencia y cómo podemos ayudar a la humanidad a que vaya subiendo el nivel de consciencia más rápido de lo que se ha hecho hasta ahora. En mi opinión, este nuevo contexto del que hemos estado hablando antes va a tener esos efectos.